Saguac Radio, Veritas Audio, presenta. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el programa El libro y la música. Viaja al interior de diversas obras literarias, música de la época, región o tradición cultural en torno a la obra presentada. Escucha y viaja. Muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Hoy 4 de junio del 2018. Este es el programa El libro y la música. Espero disfruten el programa del día de hoy. Vamos a tener un libro interesante y también música de las sierras de Sinaloa y la costa también de Sinaloa. Entonces, vamos a tener un programa muy interesante. Solo recordarles, este es nuestro programa número 3, del cual esperamos vengan muchos más. El libro que comentaremos hoy será del escritor Alejandro Páez Varela. El libro se llama Música para Perros, que es parte de una trilogía que él escribió y que tiene que ver con el norte, con la frontera. Esta trilogía, pero en específico el libro Música para Perros trata de una región, de la región serrana del estado de Sinaloa. Pues bien, antes de iniciar, como ustedes saben, con la vida de este escritor, Alejandro Páez, vamos con nuestro primer corte musical. Quiero hacerles de su conocimiento que para elegir los temas musicales de este programa fue un poco complicado para mí. Para comenzar, porque el tema está relacionado con la sierra de Sinaloa, y en la sierra de Sinaloa la tradición de escuchar música de banda tiene un antecedente de hasta 1900, desde el 1920, cuando se consolidan las bandas de viento, y que básicamente eran sonidos de instrumentales. Más tarde llegará la voz. Entonces lo complicado fue para mí un poco deshacerme de estos juicios que tengo sobre la música de banda y de pronto con lo que se asocia. Entonces lo que hice fue elegir algunas canciones que tienen que ver más con sones tradicionales o de algún lugar de Sinaloa. Entonces, bueno, comenzamos con el siguiente tema. Se llama Carnaval Mazatleco y está interpretada por la banda de los Cirolas de Culiacán, y lo va a estar cantando, quien canta, el vocalista, es Luis Pérez Mesa. Solo una pequeña aclaración: la banda Los Cirolas es una agrupación originaria de 1940. Desconozco si esta versión que les estamos presentando tiene relación con aquella banda, pero históricamente las bandas han sido como familiares o también de regiones, entonces han mantenido sus nombres. Supongo que es el caso de esta banda que vamos a escuchar. Bueno, sin más preámbulo, escuchemos.
estrella de carnaval. El disfraz es el mismo de Pierrot y se lanza a la calle a retozar, sepultando en el mar el mal humor. Con las altas se baña de color, aparece triunfal su majestad. La tambora llegó, la alegría estalló, los papaquis empiezan a sonar. La alegría de Momo terminó, Mazatlán lava y guarda su disfraz. La tambora cayó y la reina se va, al igual que su pueblo a trabajar. El disco fue grabado en 1974. Les recuerdo, el solista Luis Pérez Mesa, con la banda Los Cirolas de Culiacán, la canción Carnaval Mazatleco. Bueno, pues regresemos con Alejandro Páez Varela. ¿Quién es Alejandro Páez Varela? Nace en 1968 en Ciudad Juárez, México, en la frontera. Ha desempeñado varios puestos de trabajo. Ha sido editor, escritor, periodista mexicano, y ha trabajado en una gran cantidad de medios de comunicación mexicanos, en cuanto no solo en la frontera, también ahora en el Distrito Federal, y cuenta con diversos libros. Sus familiares también han sido periodistas en una línea paterna, si no me equivoco, y de alguna forma eso le motivó a trabajar en la redacción del Diario de Juárez, reporteando en periódicos como El Fronterizo, El Mexicano, El Heraldo de Chihuahua. Y bueno, también en lo que es ahora la Ciudad de México, él fue editor del Economista, Reforma y El Universal. Un adicto a la escritura, él tiene diversos libros, algunos de ellos La Guerra por Juárez, Corazón de Kalashnikov, No incluye baterías, Los Amos de México, Los Intocables, Los Suspirantes, incluso libros que tienen relación con novela, no solo periodísticos, como ya lo mencioné, Corazón de Kalashnikov, El Reino de las Moscas y el libro que ahora nos reúne, Música para Perros. Bueno, ya que conocimos un poco de Alejandro Páez Varela, vamos con el segundo corte musical. La siguiente banda es la banda Hermanos Rubio de Mocorito. La canción se llama Corazón de Texas. Solamente aclararles, esta banda tiene un origen entre los años 1940 y 1950. Escuchemos.
eso fueron los hermanos Rubio. Pues adelante vamos a hablar sobre Música para perros de Alejandro Páez Varela. Es una obra que se edita en el 2013 y ya un poco como les he venido adelantando, es parte de una trilogía, la cual los dos libros que restan de la trilogía sería El corazón de Kalashnikov y El reino de las moscas. De acuerdo al propio Páez Varela, estos libros los pensó llamar los libros del desencanto, en relación a la vida en el norte. En el caso de Música para perros, se sitúa en una zona de Sinaloa, entre Sinaloa y Ciudad Juárez, en donde hay tres personajes importantes: el muchacho, Graciano y Flor. Los tres están vinculados de alguna manera. En algún momento el muchacho se enamora de Flor o algo similar al enamoramiento, y Graciano vive con Flor. Entonces hay como un enlace muy cercano. Es interesante la manera en que va tejiendo una red Páez para vincular a los personajes. Todo inicia con el muchacho, un niño huérfano de pequeño, en donde una mujer que se encarga del cuidado de la cocina, de los enseres domésticos, de una pequeña, no sé si llamarle, un pequeño predio en la sierra de Sinaloa, una hacienda, como le llamarían ellos, que son terrenos ahí donde se siembran cierto tipo de cultivos. Durante los últimos tiempos, pues lo que sembraban era marihuana. Entonces adopta a el muchacho, que viene de una situación difícil. Se dice que sus padres lo amarraban en un lugar y solo dejaban pinole y agua mientras ellos salían, hasta que un día al regreso sus padres les asesinan por un robo, y el chico, va a parar por ahí, ¿no? Y la señora lo empieza a mantener, lo empieza a cuidar. Su crecimiento es muy difícil, él habla muy pocas veces, su cercanía más bien es con los perros. Es un relato donde abunda la soledad, la tristeza. En este caso, cuando hay dos ocasiones en que llegan a robar a este predio donde vive la señora y el muchacho, y la primera vez a ella le dan una buena golpiza y al niño también, pero más tarde, cuando vuelven a tratar de robarles, el niño ya es una persona adulta y de alguna forma se defiende, y al defenderse, y también defiende a la que sería su madre adoptiva, él mata a los chicos, él mata a las personas que van a robarles. A partir de aquí, lo demás se desata en una serie de circunstancias donde está asociada la muerte. No hay tráfico como tal, no es visible como tal el tráfico de algún tipo de enervante, pero se sabe que el dueño de ese predio, que empieza a apadrinar al muchacho, lo utiliza como sicario, y también tiene pues este tipo de negocios, ¿no?, como muy comunes. Algo que quiero aclarar es que está ambientada antes del 2008, y eso lo aclara Páez Varela, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que antes del 2008 incluso la frontera o toda la sierra no estaba totalmente armada como lo está hoy, junto con, asociada a peleas entre familias en la sierra, y mucho menos lo que pasó en Ciudad Juárez, ¿no? Donde se desató la guerra contra el narcotráfico. Feminicidios ya estaban
ya estaban dados, estaban en progreso, pero la guerra al narcotráfico aún no se desataba. Bien, y la madre muere del muchacho y el muchacho se queda en este predio, en esta hacienda, y queda trabajando para el dueño, que es paradójico porque ellos hablan de la pobreza que visiblemente se podría dar, aunque ellos tenían sus propios ahorros, ¿no? Ahorros que de alguna forma, como dice la propia madre, no sirven para dar amor. Vamos con nuestro siguiente corte musical. La siguiente canción se llama El Comanche y la interpreta la banda Los Tamazulas. Esos fueron los Comanches, la canción se llamó El Comanche y la banda Los Tamazula. Bien, otro personaje dentro de la novela de música para perros de Alejandro Páez Varela es Flor. Flor es una adolescente que se dedica a la prostitución y que conoce a el muchacho por el dueño de la hacienda. Flor le propone a el muchacho que vayan a Ciudad Juárez y eso de alguna forma lo conecta un poco fuera del rancho, fuera de su mamá, del muchacho, ¿no? La mamá adoptiva. Flor en algún momento se enamora de un hombre llamado Graciano, el cual ella sufre apasionadamente, es el enamoramiento que tiene hacia él. Es una chica que viene de condiciones complejas, una familia grande, mucha pobreza también en la sierra, en donde el camino que elige es la prostitución. Dentro de esta intensidad de enamoramiento con la que vive con este hombre, con Graciano, ella se da un tiempo para pensar, para sentir lo que estaba viviendo con este hombre, y regresa a Ciudad Juárez, porque ella ya había estado en algún momento en Ciudad Juárez. Pero cuando regresa es un momento sumamente difícil, complicado. Ya no tenía esa parte bella en la que ella vivió. Entonces es un momento bien complicado para ella, en donde queda embarazada, consume muchísimo alcohol, conoce a gente bien complicada.
Entonces ella decide regresar, pero cuando regresa se encuentra con una sorpresa. La sorpresa es la muerte de la persona a la que amó, o a la que quiso, o a la que le tuvo mucho afecto. Algo interesante de aquí es reconocer que Páez Varela nos hace saber la confusión de emociones y sentimientos que hay allá, en la sierra, en la frontera, en donde la violencia está a flor de piel y en donde la pobreza acecha en todas las relaciones interhumanas. Esto es a través de esa dificultad de reconocer estos afectos o emociones, o incluso al tomar decisiones. La más cercana es la que se asocia a lo violento. El tercer personaje es Graciano. Graciano también es un hombre común de la sierra, soltero hasta muy grande, en algún momento conductor de autobús, más tarde un peón del rancho donde conoció al muchacho. Pero cuando era conductor, él conoce a Flor. En un accidente, curiosamente, se enamoran y mantienen una relación de pareja. Él queda totalmente enamorado y cuando ella decide irse a Ciudad Juárez, por motivos muy claros, él sufre demasiado y decide irse a la sierra a trabajar. En la sierra se encuentra con un rancho donde hay animales exóticos, cabras, jirafas, y hay un cuidado especial del muchacho hacia las cabras. No solo hacia las cabras, solamente hacia las cebras. Es tanto su aprecio que en algún momento empieza a comérselas. Y cuando Graciano le recrimina que por qué hace eso, pues el patrón tomará algún tipo de represalia, él le dice que ya no vivirá más. Al parecer tiene un cáncer que empieza a invadirlo y uno de sus últimos deseos del muchacho es pedirle a Graciano que mate a sus demás compañeros y después al patrón, ¿no? Todo esto un poco en venganza y en recelo de lo que de alguna manera el rancho era para el muchacho. Graciano en algún momento, al regresar al lugar donde dormían, ve muerto al chico. Se había suicidado, no había soportado más el dolor, al muchacho, y es cuando intenta asesinar a los otros peones, pero uno de ellos lo mata antes. Bien, vamos con nuestra última pieza musical. Eso fue Cruz de Olvido con la canción MM, una grabación reciente, cercana al año 2000.
Bueno, pues vamos con nuestra última parte. Y esto tiene que ver con la obra de Música para Perros de Alejandro Páez Varela. Los comentarios que se pueden hacer al respecto son demasiados. Páez Varela nos acerca a la violencia del norte, una violencia anterior a la guerra del narcotráfico. Pero también nos permite reconocer que en un medio en donde la pobreza, las relaciones jerarquizadas de poder, los dueños de la hacienda, los comerciantes, la gente que nace sin algún futuro previsto, con esta incapacidad de poder solventar en ocasiones la comida para el siguiente día, vamos a ver que de estos personajes Páez Varela nos permite reconocer que también hay esperanza, y esa esperanza en ocasiones llega con peculiaridades, con cambios drásticos en la vida, y quiero ejemplificarlo. Vamos a leer a Páez Varela. Es un segmento en donde Flor, estando en Ciudad Juárez, al quedar embarazada y dar a luz, de pronto hay un punto de inflexión, es decir, un punto en donde las cosas cambian y van a cambiar para Flor. Entonces es cuando el personaje toma las riendas de su vida en serio, y les voy a leer. Eran finales de mayo, cuando la vecina corrió a la esquina a buscar a un conocido. Luego corrieron los dos de regreso a la casa de Flor, y en un instante fueron tres. Uno más arribó en un carro, un Ford LTD, bastante maltrecho. La subieron con prisa pero con cuidado, y la llevaron a la Cruz Roja. Allí nació Flor Valles, hija de Concepción Valles, a quien le gustaba que le dijeran Flor. Madre e hija estuvieron un día allí y luego tuvieron que desalojar la cama de hospital. Concepción pagó con casi todos sus ahorros, de acuerdo con lo que le pidieron, una cuota por el parto. La doctora le dio múltiples recomendaciones que escuchó como el zumbido después de una olla express que estalla. Se sentía débil y veía nubes en lugar de rostros. ¿Cómo?, preguntaba Flor, con la niña en los brazos. La enfermera, más consciente de su estado de salud, le dijo que tenía una niña prematura, a la que debía cuidar muy bien. Le explicó que ella presentaba cuadros de desnutrición y que la pequeña iba delicada. Flor sonrió al entender lo que le decía. Apretó a la pequeña con cariño y pensó: esta será fuerte y crecerá sana. Flor Valles, mi pequeña Flor, sabrá desde chiquilla que a veces no se tiene todo. 2 días después, estaba parada junto a la puerta de su casa, con una sola maleta, lista para decir adiós a Ciudad Juárez. Se iría caminando unas 4 cuadras para tomar un camión que la acercara al centro. De allí tomaría una rutera a la central camionera. Había arreglado todo para ese momento. En las semanas previas, ni un día más en Juárez, se había dicho. Hasta ahí termino de leer a Varela. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues Páez Varela se concentra en esas relaciones intensas que hay, en lo cotidiano, en la dificultad de poder entender qué está sucediendo alrededor, en un ambiente hostil, en donde se tiene que estar luchando no solo por comer, sino también por la vida. Aparte de esto, llevar consigo el manejo de emociones. Desde el nacimiento hay esta dificultad para poder organizar ideas con lo que respecta a lo que están viviendo. Entonces, esto hace a seres en ocasiones impulsivos, dominantes, dominados, y que de alguna forma Páez Varela nos lo va mostrando en este zoom, en este acercamiento que se hace hacia las relaciones de los personajes en zonas complicadas como la sierra, como la frontera. Bueno, vamos acercándonos a la despedida,
No sin antes comentarles nuestras vías de comunicación. Recuerden, pueden hacerlo a través de Twitter, Facebook o el correo electrónico de la estación Zaguac Radio, o también pueden hacerlo por medio de la cuenta de Twitter de el programa El Libro y la Música. Nuestra cuenta es @libro_música. Ahí estaremos escuchándolos, bueno, más bien estaremos leyéndolos. Pues bien, los comentarios finales tienen que ver con dos puntos que queremos tomar de la obra de Páez. El primero de ellos es que escribe sobre el norte. Sabemos que hay una gran literatura, muchas novelas, poesía, obra dramática sobre el norte del país. Lo interesante es que es una obra distinta, que está retomando lo cotidiano o lo que se vive día a día de una manera real, ¿no? En este caso la vocación de Páez es un escritor dedicado al periodismo, y se puede notar en sus líneas, en su novela. Y de hecho esto se asocia con el segundo punto que quiero retomar, que es un espacio, lo que recrea a Páez Varela es un espacio anterior a la guerra del narcotráfico, ¿no? ¿Qué es la guerra del narcotráfico? Bueno, toda esta cantidad de dinero que se empezó a distribuir al ejército, a las policías, en donde los resultados fueron más secuestros, asesinatos, pueblos devastados, familias que emigraron buscando asilo político en Estados Unidos o en Canadá, secuestros. Entonces él escribe antes de esta nueva época que estamos viviendo y que se vive en el norte, antes del 2008. Estos personajes viven circunstancias anteriores a esas épocas, en donde ya eran complejas de por sí. En Ciudad Juárez nosotros sabemos sobre los feminicidios, y en la sierra de Sinaloa, bueno, la extendida pobreza que hay en esas zonas. Entonces a nosotros nos parece rescatable, se pueden rescatar otros tantos puntos, pero dos que queremos retomar es la escritura sobre el norte, y también que habla sobre esto que sucedió antes de la guerra al narcotráfico. Bueno, pues no queda más que despedirnos, sin antes comentarles por qué música para perros. El muchacho, que es el personaje con el que comienza el relato Páez Varela, se lleva muy bien con los perros, y en algún momento él aprende a tocar la flauta, esta flauta dulce, torpemente si quieren, pero aprende a tocarla, y los perros son los que están alrededor de él, escuchándolo. Quizá es una figura de toda la obra de música para perros. Quizás esa tensión entre humanos y otros animales es la que puede estar concentrada en esta obra de Páez Varela. Bueno, muchas gracias. No olviden escribirnos. Recuerden, @libro_música sin acento. Nos vamos despidiendo, y recordarles que nuestro siguiente programa trata sobre el sur, específicamente Chiapas. Entonces, pues los esperamos. No queda más que despedirnos. Buenos días y el mejor principio de semana. En la voz, Antonio Ramírez. Asistencia técnica, el maestro Antonio Pérez Sánchez. Hasta luego. Esto fue El Libro y la Música. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro siguiente programa, como siempre, con los oídos y las mentes totalmente abiertas.
Hasta pronto. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el programa El libro y la música. Viaja al interior de diversas obras literarias, música de la época, región o tradición cultural en torno a la obra presentada. Escucha y viaja.